Muchas gracias, damas y caballeros. Creo en Dios. Creo en el Dios sobrenatural que creó los cielos y la tierra. Creo en un Dios que mantiene la existencia de los cielos y la tierra. Creo que, basándonos en evidencia racional, similar a las creencias de los fundadores de esta casa, quienes dieron a esta universidad el lema Dominus Illuminatio Maior, no veían contradicción entre la fe y Dios, y la máxima excelencia, la indagación irracional. Y si me atrevo a mencionar mi alma mater, de Cambridge, en este lugar sagrado, les recuerdo que en la puerta del laboratorio Cavendish de Cambridge están escritas las palabras: las obras mayores del Señor, estudiadas por todos los que se deleitan en ellas. Y al observar el auge de la ciencia en los siglos XVI y XVII, Alfred North Whitehead y muchos otros comentaron que los hombres se volvieron científicos porque esperaban la ley de la naturaleza, y esperaban la ley de la naturaleza porque creían en el legislador. Así que, damas y señores, no me avergüenzo de ser científico y cristiano, porque podría decirse que el cristianismo les dio mi tema. Lo que me sorprende es que esos pensadores serios de hoy nos sigan pidiendo que elijamos entre Dios y la ciencia. Eso es como pedirle a la gente que elija entre Henry Ford y la ingeniería como explicación del automóvil. Cuando Newton descubrió su ley de la gravedad, no dijo: tengo una ley. No necesito a Dios. Escribió la Principia Mathematica, posiblemente la obra más importante de la historia de la ciencia, porque vio que Dios no es el mismo tipo de explicación que una explicación científica. Dios no compite. La agencia no compite con el mecanismo y la ley. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Alan Sandage, el brillante cosmólogo que se convirtió al cristianismo a los 50 años, dijo que Dios es la respuesta a esa pregunta. Pero ahora la gente está tan desesperada por demostrar que el universo se creó a sí mismo de la nada, lo que me parece una contradicción inmediata. Si digo que X creó a Y, asumo la existencia de X para explicar la existencia de Y. Si digo que X creó a X, asumo la existencia de X para explicar la existencia de X. Lo que simplemente demuestra que las tonterías siguen siendo tonterías, incluso las pronunciadas por científicos de alto nivel. Me recuerda un poco a G.K. Chester, quien dijo que se observa quejarse de que es impensable que un Dios impensable lo haga todo. De la nada y luego pretender que es más concebible que la nada se convierta en todos los cielos, declaran la gloria de Dios, dice el anciano Sam. Y hemos desentrañado un poco de eso, viendo el fino disparo de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es algo tan sorprendente para los científicos que exige explicación, y me parece que Arnold Pansy ha acertado. Él es el ganador del premio Nobel, que descubrió el fondo de microondas, en el que gran parte de la evidencia del Big Bang se basa en que la astronomía nos lleva a un evento único, un universo creado de la nada, con el delicado equilibrio necesario para proporcionar las condiciones adecuadas para prevenir la vida, y que tiene un plan subyacente, podría decirse sobrenatural. Pero quiero abordar lo que considero uno de los argumentos fundamentales del teísmo. Supongo que esta cámara cree en la razón, por eso estamos todos aquí. Y como científico, creo que el universo es racionalmente inteligible, algo que ha llamado la atención de algunos genios de la ciencia,
exigiendo una explicación. Einstein dijo que lo único incomprensible del universo es que es comprensible. Y Wigner habló de la irrazonable efectividad de las matemáticas. ¿Cómo es posible que una matemática, con sus pensamientos, pueda crear ecuaciones que parecen encajar con el universo exterior? Bueno, ¿cómo es? Porque la ironía de la postura atea aquí es evidente. Mis amigos ateos, y muchos de ellos, me dicen que la fuerza impulsora de la evolución, que finalmente produjo nuestras facultades cognitivas humanas, incluida la razón, no se preocupaba principalmente por la verdad, sino por la supervivencia. Y todos sabemos, damas y caballeros, lo que a menudo le sucede, y aún le sucede, a la verdad cuando los individuos, empresas comerciales o naciones se sienten amenazados y luchan por sobrevivir. El destacado filósofo Alvin Plantinga de Notre Dame dice que los ateos tienen razón al afirmar que somos producto de procesos naturales sin sentido ni guía. Entonces, han dado una sólida razón para dudar de la fiabilidad de las facultades cognitivas humanas y, por lo tanto, inevitablemente, para dudar de la validez de cualquier creencia que produzcan, incluyendo su ateísmo, su biología y su creencia en el naturalismo, que parecerían estar en guerra entre sí, en un conflicto que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, mis amigos ateos insisten en que es racional, que crean que la evolución de la razón humana no fue dirigida por el propósito de descubrir la verdad y, sin embargo, es irracional para mí creer que la razón humana fue diseñada y creada por Dios para permitirnos comprender y creer la verdad lógica curiosa posible. En contraste con ese teísmo bíblico, que afirma que la realidad última es personal e inteligente, la razón por la que la ciencia funciona, y esta fue la fuerza motivadora que impulsó a los grandes pioneros de la ciencia, es que el universo exterior y la mente humana que realiza la ciencia son, en última instancia, producto de la misma mente inteligente divina. Los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios, y eso significa que la ciencia se puede hacer. Eso tiene mucho más sentido para un científico que el ateísmo. Ahora, permítanme abordar brevemente la ética. El comportamiento ético, al igual que el comportamiento racional, por supuesto no requiere en sí mismo una creencia religiosa. Esto es consistente con el hecho de que los humanos son creados a imagen de Dios como personas morales racionales. Pero, tal como sugiero, la racionalidad no se puede explicar sin la existencia de Dios. Así como la ciencia moderna surgió de fuentes judeocristianas, también lo hizo el concepto de igualdad. Escuchen al ateo Jürgen Habermas, posiblemente uno de los principales filósofos alemanes. Intelectuales dijo que el igualitarismo universalista, del cual surgieron los ideales de libertad y una vida colectiva y solidaria, la moral individual, de conciencia, los derechos humanos y la democracia es el legado directo de la ética judaica de la justicia y la ética cristiana del amor. Este legado, prácticamente inalterado, ha sido objeto de continua apropiación crítica y reinterpretación hasta el día de hoy. No hay alternativa. Todo lo demás es pura palabrería posmoderna. Y me parece estar sentando las bases de algo importante, porque el valor de un ser humano, en lo que se basa el igualitarismo, no se basa en lo que el ser humano puede hacer, sino en lo que está hecho,
en que nuestra casa está hecha a imagen de Dios. Nunca olvido haber hablado, en una de mis muchas visitas a Rusia, con un colega de la Academia de Ciencias, y me dijo: «¿Sabes, John? Luchamos para abolir a Dios y conservar el valor de los seres humanos. Pero descubrimos que no podíamos y asesinamos a millones de ellos». Y Alexander Solzhenitsyn dijo: «Si me preguntan por qué se sacrificó a 60 millones de mis compatriotas, la respuesta es que nos hemos olvidado de Dios». La ciencia, por supuesto. Lo maravilloso de esto es que es limitada. Ni siquiera un premio Nobel, analizando un pastel, puede decir por qué se hizo. Pero la tía Matilda, que lo hizo, puede decirte que te lo puede revelar. Pero si no te lo revela, nunca lo sabrás. Y eso me lleva a mi siguiente prueba. Lo mismo ocurre con el universo. Podemos analizarlo magníficamente, pero, en última instancia, si tiene un creador, y creo que lo tiene, solo Él puede decirnos de qué se trata, y lo ha hecho en la poderosa narrativa de la Biblia, en particular en su análisis del problema de la humanidad, no solo en términos de la ruptura del comportamiento entre las personas, pero una ruptura vertical de la confianza entre nosotros y el Creador. La única solución a ese problema no reside simplemente en el desarrollo ético humano, aunque eso es muy importante, sino en algo mucho más profundo: la restauración de la relación fracturada con Dios a través de la salvación que trajo a través de Jesucristo, una relación radical que nos empodera para vivir éticamente. Y aquí llegamos a lo que para mí es una evidencia principal, no solo de la existencia, sino también de la naturaleza de Dios. Jesucristo, Él lo fue. Él no solo enseñó la regla de oro, sino que la encarnó, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y sufrientes, y acogió a los marginados de la sociedad. Trajo honor y respeto a los marginados y avergonzados, y trajo perdón y paz a millones de personas en todo el mundo. Él es capaz de hacer esto, por supuesto, porque, aunque era hombre, de forma única, nunca fue solo un hombre, sino Dios hecho hombre. La evidencia central de esta sorprendente afirmación es, por supuesto, su resurrección histórica entre los muertos que impulsó el cristianismo en el mundo. Esto es, por supuesto, damas y caballeros, un tema crucial. Si Jesús resucitó de entre los muertos, la muerte no es el fin y el ateísmo es falso sí. Jesús resucitó. No, resucitó entre los muertos. El cristianismo es falso. Y recuerdo en Cambridge, cuando era estudiante, escuchando al brillante Sir Norman Anderson, un experto legal, analizando forense la evidencia desde su perspectiva legal como un brillante abogado. Y dijo al final: el sepulcro vacío de Jesús forma una roca sólida en la que todas las teorías racionalistas de la resurrección se estrellan en vano. Finalmente, quiero decir que, al leer la Biblia, no solo encuentro satisfacción intelectual, sino que encuentro mucho más. Siento la voz de Dios hablándome. Ven, eso es intensamente personal. Pero, damas y caballeros, nos han preguntado esta noche sobre la creencia en Dios, y quiero enfatizar fuertemente que Dios no es una teoría, es una persona. Y si la realidad última es un Dios personal, entonces lo más
Emocionante es si hay una posibilidad de conocer a Dios. Y así, no simplemente creo que hay un Dios, he llegado a conocerlo y confiar en Él. Y tengo fuertes razones para hacerlo, debido a Cristo muriendo y resucitando de nuevo para mí. Y eso ha generado en mí un sentido de perdón, aceptación y paz que no tiene mérito. Eso me ha permitido enfrentar el lado feo de mi propia naturaleza y, con la ayuda de Dios, hacer algo al respecto. Pero también me ha permitido enfrentar algo más, el problema más difícil que enfrento como cristiano, el problema del mal y el dolor. Mi sobrina reunió un tumor a los 22 años que la mató. ¿Qué le digo a mi hermana? Este es el problema más difícil que enfrentamos. Pero me parece que el ateísmo no tiene respuesta aquí, porque por definición, el ateísmo cree que la muerte humana es el fin, así que no hay esperanza última. Pero, damas y caballeros, podemos quedarnos aquí hasta la medianoche y más allá discutiendo, como se ha hecho en esta universidad durante siglos, qué debería, podría, haría, si no posiblemente podría, un buen Dios, y no llegaremos a ninguna parte. Así que me parece que hay otra pregunta que podemos hacer, y es esta. Otorgado que la vida nos presenta con una doble imagen, vemos algunas cosas hermosas, vemos algunos bordes ásperos, vemos dolor y sufrimiento, y vemos alegría. ¿Cómo podemos llegar a términos con eso? Y me parece que aquí no hay una respuesta simplista, pero una ventana a una respuesta, y es esta. Si es realmente cierto que Jesús es como creo que es, el Hijo de Dios, entonces podemos hacer la pregunta, ¿qué está haciendo Dios en una cruz? Y la respuesta vuelve, al menos Dios no permanece distante de nuestro sufrimiento humano, sino que se ha convertido en parte de él. Y el otro lado de eso es esto. Debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, Él va a ser el juez final. Aquí hay una ironía, porque el ateísmo no tiene esperanza última de justicia por definición. La vasta mayoría de las personas en la historia del mundo han muerto sin justicia y morirán sin justicia. Y si la muerte es el fin, entonces, por supuesto, no tienen esperanza de justicia última. Pero la promesa en el Nuevo Testamento, garantizada por la resurrección de Jesús, es que Él será el juez en el día venidero. Damas y caballeros, esas son algunas de las razones por las que creo en Dios. Legítimo y creíble, gracias.